porque con el invitado que vamos a presentar ahora, todo esto surgió y él está acá porque tuvimos un breve debate a propósito de un título. Vieron que, bueno, se viene un pequeño cambio en el sistema cambiario de medición. Sí, las bandas de medición que nos dicen cuál es el valor del dólar. Bueno, lo presentamos a Marcelo Nievas. Es profesor de macroeconomía de la UNE. Bienvenido, Marcelo. Es empresario, es socio en FNB Capital. Discutíamos porque el título del... No llegó a mayores, ¿no? No llegó a mayores. El título decía que el peso se devaluaría al ritmo de la inflación. ¿Por qué no es una devaluación, Marcelo? Claro, lo que discutíamos justamente es que lo que anuncia el gobierno no es una tasa... como por ahí fue, no sé, la tablita de Martínez de Oz, donde uno decía, bueno, el tipo de cambio va a tener tal día, tal precio, sino lo que hizo fue ajustar el espacio dentro del cual se va a mover el tipo de cambio. Y recuerdo la vez anterior que charlábamos sobre esta idea de que hay que aprender a flotar, ¿no? En Argentina no estamos acostumbrados a que los precios se muevan y lo que viene a plantear el gobierno con el cambio del régimen monetario y cambiario es abrir el espacio para que el tipo de cambio se mueva. ¿Qué ventaja tiene esto? Yo creo que tiene en dos planos. En el plano de la forma, creo que es excelente que un gobierno comunique una regla o mejore la regla cambiaria, y me parece que hacerlo en una etapa de tranquilidad, es decir, no durante una corrida, no porque te pasó un shock externo vos tengas que cambiar tu régimen monetario y cambiario, es súper positivo. Y desde el de fondo, creo que esto permite pensar en un plan de estabilización mucho más consistente que antes, donde ahora el gobierno o el Banco Central va a tener la capacidad de acumular reservas dentro de esa banda, y también porque lo que va a pasar, o lo que se está viendo que está pasando, es una creciente demanda de dinero. La demanda de dinero, es decir, la gente que quiere tener pesos, sobre todo ahora en diciembre es una etapa estacional, pero cuando la economía empieza a crecer, la demanda de dinero aumenta, la gente quiere tener más pesos, y como quiere tener más pesos, el Banco Central tiene que abastecer esos pesos. Bueno, ¿cómo los va a abastecer? Los va a abastecer mediante el régimen de compra de reservas, en parte porque es un requerimiento del Fondo Monetario, y en parte porque Argentina está hoy con un riesgo país que se desplomó del lunes solo con los anuncios, digamos, no sucedió ningún... ¿Desde enero? Solo con los anuncios de este cambio el riesgo país bajó de 650 a 560. Entonces, ¿esto qué pasa? ¿Qué dice? Bueno, permite pensar que Argentina va a tener que dejar de pagar las deudas con sus ahorros, es decir, con las reservas internacionales, como lo hizo hasta ahora, y por lo tanto va a poder empezar a acumular, porque la gente va a necesitar peso y el Banco Central se los va a tener que dar, y porque Argentina ya va a refinanciar los vencimientos de deuda a partir del 2026, una vez que se apruebe la ley de presupuesto que le va a permitir emitir en el mercado internacional. Ahora, hagamos números. Desde enero cambia la actualización de la banda, sobre todo la superior, al ritmo de la inflación, que va a ser más o menos en torno al 2%, ponele. ¿Y el dólar cómo se puede mover? Está en 1.480 ahora. El blue, por ejemplo, ayer aumentó a 1.500. ¿Cómo puede...? Primero que la banda se mueve al ritmo de la inflación de 2 meses previos, ¿no? Entonces, en vez de en enero moverse al 1, se va a mover al ritmo de la inflación de noviembre, que es al 2,5. 2,5. ¿Eso qué significa? Que al 31 de enero el dólar, el límite del valor del dólar de la banda va a ser 23 pesos mayor al que hubiera sido con el régimen anterior, al 1%. 23 pesos mayor. O sea, esa es la diferencia para ponerlo en plata, ¿no? Uno parece que por ahí los títulos también... El límite superior de la banda. El límite superior de la banda, efectivamente. ¿Puede tocar? Bueno, uno ahí puede decir lo que piensa, ¿no? Pero también puede ir al mercado a ver el precio de los bonos que te muestran la evolución esperada del tipo de cambio. ¿Qué dice para el próximo año? Y no hay ninguna cotización que esté por encima de la banda proyectada, ¿no? Primer punto. Segundo punto. Este nivel al que vamos con el nuevo régimen es de un tipo de cambio real, es decir, el tipo de cambio real es cómo evoluciona el dólar, el precio del dólar respecto al precio de los bienes, ¿no?
suponiendo que los precios extranjeros no es un tipo de cambio ficticio forzado. Es un índice que se construye. Pero si el dólar sube al 1%, el dólar Banco Nación, digamos, y los precios suben al 2,5%, ¿no? Quiere decir que el dólar está subiendo menos que las cosas que compramos. Bueno, el planteo de este nuevo régimen es que el tipo de cambio real que uno puede esperar con este régimen es el mismo que está ahora. Es decir, da la sensación de que al gobierno le parece que este tipo de cambio real, a este nivel de precios, evolución de precios, tipo de cambio, es consistente con el plan de estabilización, que te permite pensar de que la inflación quizás no llegue a cero, como dijo el presidente en agosto, pero sí veamos nuevamente un escalón por debajo en 2026 al ya bajo escalón del 2025. ¿Esa proyección del 10% anual te parece viable o es inalcanzable? A la luz de hoy, digamos... 2025 va a cerrar más o menos 27, sí, la acumulada más... Casi 30%. Casi 30%. Bajar del 50 al 30 es mucho más fácil que bajar del 30 al 10, ¿no? Más allá que la diferencia son 20 puntos. Claro. Entonces, ¿puede pasar un escenario de 10% de inflación? Sí, tendría que ser, ese es el famoso si todo sale bien, ¿no? Se alinean los planetas, en el mundo no sucede nada este año, Trump no tiene problema con las legislativas, el precio del petróleo que bajó muchísimo hasta ayer, no siga bajando porque Argentina es un país petrolero. Tienen que pasar un montón de factores afuera para que además Argentina, haciendo los deberes, le pueda salir todo bien. Digamos, ¿cuáles son las proyecciones hoy? Bueno, una inflación que está entre el 15 y el 20%, 15 y 17, depende de los analistas. Eso ya para un año más normal, más común. Eso para un año normal, para darle continuidad a un plan de estabilización que, como también lo charlábamos, no son lineales. Es decir, un plan de estabilización no empieza en una inflación de 300 y va bajando progresivamente todos los meses hasta lograr un nivel deseado, o 0%. No existe eso. Obviamente en el medio, en la economía pasan cosas y todo eso que va sucediendo termina repercutiendo, a veces más, a veces menos, en la inflación o en el tipo de cambio. Entonces, ver una inflación de un mes del 2,5 o del 3, si quieren, no creo, pero ¿puede pasar? Sí, puede pasar. Eso significa que anula el plan de estabilización y el año que viene tenemos que pensar en que vamos a tener más inflación que este año. Difícil. Ahora, bueno, en enero también, no sé si se acuerdan, se actualiza la forma de medir la inflación con la nueva canasta un poco más acomodada a estos tiempos y en enero va a estar eso y además va a estar este nuevo régimen cambiario. ¿Puede recalentar un poco eso, el número de inflación, o vamos a seguir viendo datos en torno al 2, cerca del 2, un poquito por arriba del 2? La verdad no tengo idea, pero uno ahí tiene que pensar el gobierno, el equipo económico, qué está pensando con esto de la inflación. ¿En qué sentido? Hace 2 o 3 meses nosotros decíamos, ir para acomodar para terminar de acomodar la macro, ir a un tipo de cambio un poquito más alto y tener un par de meses de inflación en vez del 2,5%, diría yo, es parte de un objetivo no explícito de la política económica. O sea, lo que estamos viendo, no sé, hay paritarias que en diciembre tuvieron un salto que no estaba previsto en los acuerdos previos, eso te repercute en el precio de algunos bienes de la canasta básica. No digo que buscaron acelerar la inflación, lo que digo es buscaron no acelerar la baja, ¿no? con eso. ¿Para qué? Para tratar de acomodar y pasar a esta fase nueva. ¿Por qué uno puede pensar de que esto va a ser exitoso en términos de bajar la inflación? Porque la mayoría de los argentinos se dolarizó en exceso en el último tiempo. Cuando la economía crece y el crédito crece, necesitas pesos. Cuando necesitas pesos, no necesitas o no te queda para comprar dólares. Cuando no te queda para comprar dólares, desaparece la demanda de dólares o baja muy fuerte la demanda de dólares. Y del otro lado, cuando tenés empresas y gobiernos, ¿no? Santa Fe salió con una emisión internacional, Chubut está preparando una, salió Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos está preparando otra, Neuquén está preparando otra. O sea, cuando empiecen a entrar dólares y no haya de este lado compradores, como por ahí hubieron en septiembre y en octubre, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio y qué van a pasar con los precios asociados al tipo de cambio? Entonces, el gobierno se está poniendo en una posición de sostener más que de frenar el tipo de cambio.
aunque parezca un absurdo, y una forma de ver eso es el día lunes, que todo el mercado de cambio donde exportadores e importadores venden y compran dólares, operó lo mismo que por afuera compró el Tesoro, porque si hubiera comprado, hubiera hecho saltar el precio porque era el doble del mercado. Entonces, ojo con que no veamos teniendo que salir a comprar reservas al Banco Central y al Tesoro para sostener el tipo de cambio más que para frenarlo. Bueno, ¿y cómo dirías que está terminando en general la economía argentina este 2025? Hablábamos también de datos, por ahí los datos del nivel de actividad son positivos, pero adentro de cada dato hay una realidad de cada sector. Hay sectores que traccionan mucho y hay otros sectores que están realmente mal. Bueno, si no vamos a hacer un análisis regional, la verdad es que esta opinión, quizás en un medio de San Juan o de Neuquén, sería completamente distinta porque están viendo otra realidad. Por ahí nosotros tenemos más los pies en la tierra, estando en una provincia que no se ve beneficiada en la primera parte o en los primeros ganadores del modelo económico. Pero los datos de ayer muestran crecimiento. De ayer salió el dato del crecimiento del PBI en el tercer trimestre. Estamos camino a cerrar 2 años de crecimiento de PBI. ¿Se evitó? Porque se venía hablando de recesión. No, el EMAE, que es el indicador que mide mensualmente un estimador adelantado, daba 0,5 respecto al segundo trimestre. Dio 0,3. ¿Sí? Dio menos que el estimado, dio positivo. No, por eso se evitó lo que se decía, no el EMAE, sino todas las proyecciones. La sensación, pero por eso una cosa es lo que a uno le puede pasar por ahí en su economía familiar o en el entorno, y otra cosa son los datos. Por eso, yéndonos a los datos, la economía viene creciendo desde 2011 para acá. Nunca tuvimos 2 años de crecimiento del PBI consecutivos. Qué locura eso, ¿no? Aunque parezca absurdo, y es más absurdo si uno se compara con países vecinos o con países que estaban parecidos en el 2010, ¿no? Entonces, es para otra charla, pero cuando todo el mundo creció, Argentina lleva 15 años estancada. Ahora, en el medio, si uno hace doble clic a los números, sí va a haber sectores que crecen más, sectores que crecen menos, y es lógico en un cambio de modelo económico. Ahora, pedirle a un cambio de modelo económico que en 2 años dé resultado para que todos estén exactamente igual de bien que los mejores, es imposible. Ahora, ¿cuáles son esos sectores que están mal? Son los que generan más empleo. Bueno, es discutible. Uno puede decir, bueno, ¿dónde está la mayor generación de empleo? ¿En el comercio y los servicios? ¿Todos los comercios y todo el comercio y servicios perdió empleo? No. ¿Quiénes perdieron? Bueno, perdieron sectores vinculados al consumo que venía, impulsado por una política económica que cambió, que no va a estar más. Entonces, si yo me mido contra mi mejor momento, ¿no? Y sí, es probable que en los meses posteriores, en los años posteriores, si me comparo contra mi mejor momento, nunca voy a estar mejor. Entonces, el problema está si me estoy comparando contra una irrealidad, contra algo que no existe más. Marcelo, yo sé que a los economistas las preguntas así cargadas de cosas genéricas no les agradan mucho, pero teniendo en cuenta esto que no hagamos un corte con respecto al mejor momento, donde además llegó a haber mucho de ficción en lo que podemos decir que fueron los mejores momentos. Hablando de esta etapa de Milei, el año que viene, la gente, la sociedad argentina, ¿va a estar mejor? Si va a estar mejor lo vamos a medir va a poder comprar más cosas con sus sueldos, va a mejorar su salario real. ¿Va a estar menos ahogada, menos apretada? Debería poder financiarse o refinanciarse para los que están endeudados a tasa más baja. Sí, un ejemplo. Hoy la tasa en el mercado, si a mí me sobran pesos y quiero invertirlo en un instrumento de mercado, el mercado me paga 20% anual. Entonces ahí uno tiene que decir, pero ¿cómo sacar un préstamo o un descubierto para una empresa está en el 80 o en el 100% anual? Bueno, son los temas que se van a ir resolviendo. ¿Cuándo se empiezan a resolver? Cuando vos tenés las variables ordenadas. Los bancos, el banco es un negocio. Si ese negocio trata de maximizar su rentabilidad. Ahora, cuando la competencia empieza a bajar los precios, que son las tasas, ¿qué va a pasar? Bueno, va a bajar para todo. Entonces, si vamos a medir en salario real, si vamos a medir en la posibilidad de conseguir trabajo, uno de los principales dinamizadores es la construcción. El crédito te va a dinamizar la construcción te va a dinamizar
la demanda de trabajadores, los más calificados van a conseguir trabajo rápido, muchos están yendo a trabajar a Vaca Muerta o a la minería, o sea, incluso vamos a tener problemas de recursos humanos para la construcción probablemente el próximo año. Entonces, si me decís empleo, salario real, estabilidad, ir al supermercado y conseguir las cosas todos los meses a un precio igual o parecido, mi respuesta es que sí. Bien, bueno, Marcelo, muchas gracias. Gracias. Un placer. Bueno, Marcelo Nievas, aquí, economista, hablando de esto de las bandas cambiarias y de la economía en general en un país donde, aunque no quieras, tenés que hablar de economía todo el tiempo.